Entonces, chicos, la segunda conferencia del día de hoy es respecto a enfermedades de la infancia y la lactancia. Pues de acá también es un capítulo extenso de patología, como les explicaba al comienzo del semestre. Patología abarca o es una especialidad o una rama de la medicina que estudia todo sobre todo, es decir, cómo se producen las enfermedades desde los niños hasta los adultos, las mujeres, los hombres, los negros, los blancos. Y pues es por eso que se engloba o hay una unidad en la cual estudiamos la patología de los niños. Tengo problemas acá, dice admitir, admitir, admitir. Luis. Bien. Entonces las enfermedades que se originan en los periodos iniciales de la vida son importantes porque es como no sabemos las consecuencias o cómo van a repercutir en la vida adulta de la persona hasta pues que ya vemos las secuelas. Lo mejor es detectarlas tempranamente, estas patologías, y tratarlas adecuadamente, para que esta persona en su vida adulta no tenga todas las consecuencias de estas enfermedades. Entonces, normalmente en pediatría se clasifican los periodos de la infancia en 4 periodos. Periodo neonatal, periodo lactante y el periodo de infancia temprana, que es entre 1 y 4 años, e infancia tardía, que son los niños de 5 a 14 años. Entonces vamos a empezar con las enfermedades antes del año. En general, el periodo neonatal son los primeros 28 días. Y es el periodo más crítico, donde todavía el bebé tiene sistemas inmaduros que lo predisponen a infecciones o a patologías severas. También es importante que ustedes sepan reconocer malformaciones congénitas, deformaciones o anomalías cromosómicas. ¿Por qué? Porque la adecuada estimulación, como les decía, de un niño con déficit congénito va a hacer de que tenga una mejor calidad de vida en su periodo de adultez. También pueden haber trastornos relacionados a la duración corta del embarazo, ¿verdad? Un niño pretérmino no se trata o no se va a cuidar de igual forma que un niño a término o postérmino o un RSU. ¿Alguien sabe lo que es RSU? ¿Alguien ha oído hablar del RSU, chico? La verdad yo no, doctor. Bueno, y si lo decimos sin las siglas y les digo retraso de crecimiento intrauterino. Tampoco. Ok, muchas veces por factores placentarios principalmente, los niños están en el útero, están conectados a la mamá, pero no crecen adecuadamente. Entonces, estos niños pueden presentar mal desarrollo pulmonar, lo cual los lleva a tener distrés respiratorio al nacer, sepsis bacteriana, colitis necrotizante, hemorragias intraventriculares. Eso entre los pretérminos y lo que son RSU. También existe algo llamado el síndrome de muerte súbita del lactante. La mamá acostó al niño y el niño no despertó.
Se dice que esto se puede dar por varios motivos, dentro de ellos malformaciones congénitas no detectadas, broncoaspiraciones. Por eso pues es importante la realización de autopsias en los países para determinar las causas de muerte, pero pues en Nicaragua no se realizan. También podemos tener los recién nacidos que son afectados por complicaciones de la placenta, el cordón umbilical o las membranas, ¿verdad? Una coriamnionitis o una desprendimiento placentario fácilmente pueden hacer que el niño nazca con complicaciones. También el distrés respiratorio de recién nacido. Este nace llorando, pero de pronto deja de respirar. Eso puede llevar a la muerte. Luego ya vienen otras causas como los accidentes, ¿verdad? En las madres primerizas, que no tienen el cuidado adecuado, se duermen encima del bebé. La sepsis bacteriana, cuando en el campo se ve mucho esto, en los niños con enfermedades pulmonares, neumonía, que los tratan con cocimientos, más bien los deshidratan, caen en hipoglicemia. Entonces, la sepsis es fácilmente llevadera en este tipo de niños. También la asfixia neonatal es una causa importante de morbilidad neonatal y algunas enfermedades del sistema circulatorio, principalmente asociadas a malformaciones congénitas. Entonces, cuando yo les pregunto, patologías frecuentes en recién nacidos son aquellas asociadas a la duración del embarazo, el desarrollo del embarazo y el desarrollo intrauterino, las malformaciones congénitas. Luego de 1 a 4 años ya el niño está o la niña está más desarrollado, entonces aquí cambia, ¿verdad? Como ellos ya empiezan a movilizarse solos, una de las principales causas de morbimortalidad en los niños de infancia temprana son los accidentes y los efectos secundarios. Tristemente en nuestro país los accidentes son muchas veces causados por padrastros o madrastras y pues eso conlleva a muchas complicaciones o efectos secundarios en la vida del niño. También pueden empezar a aparecer hasta este punto algunas malformaciones congénitas, problemas como por ejemplo alguna hiperplasia moderada del píloro que lo lleva al niño a vomitar cuando empieza a comer alimentos sólidos. Las anomalías cromosómicas, si uno tiene un personal inexperto, muchas veces el síndrome de Down o trisomía 21, se retrasa su diagnóstico hasta que el niño empieza a cumplir 1 año. Las neoplasias malignas en la infancia temprana también aparecen, son causa de morbimortalidad, aunque son raras. Por ejemplo, el tumor de Wilms, que afecta a los riñones de los niños. El homicidio, la intervención legal, como les decía, problemas intrafamiliares, las enfermedades del corazón, que son de origen congénito, y bueno, ya empiezan a afectar lo que son las enfermedades respiratorias como la neumonía. También la diarrea acá, ¿verdad? Dentro de las causas de infecciones. De los 5 a 14 años, pues continuamos con los accidentes como causa importante de morbimortalidad. Aumenta la incidencia de neoplasias malignas, homicidios, problemas legales. Ya las malformaciones congénitas bajan en frecuencia. El suicidio es importante en los países de primer mundo y algunas enfermedades del corazón. Y bueno, ya de los 15 a los 24 años, que en Nicaragua se considera más bien adulto, ya no son enfermedades de la infancia y ya vemos que pues, principalmente son causas de accidentes y efectos secundarios, homicidio, suicidio, los accidentes de tránsito. Y bueno, ahora que está el COVID, que se está llevando a los pacientes adultos mayores. Entonces, las malformaciones congénitas que son importantes detectarlas en el periodo neonatal son defectos morfológicos desde el nacimiento. Congénito quiere decir que lo tienes al nacer o nacido con. El hecho de que sea congénito no quiere decir que no tenga la alteración una base no genética. Por ejemplo, la sífilis congénita
el hipotiroidismo congénito produce síndromes en los niños, pero no es algo que viene de la genética, sino que viene de otro tipo de alteraciones. En el primer año es la causa más frecuente de mortalidad y bueno, normalmente están asociados a trastornos del desarrollo embriológico. Entonces se asocia a causas multifactoriales y si es una malformación, no tiene que ver solamente con un gen o cromosoma, sino que hay varios factores implicados. Pueden existir varias malformaciones que afecten distintos órganos. Acá tenemos ejemplos de malformaciones de tubo neural. Esto no viene implicado genéticamente, sino que es multifactorial y muchas veces está asociado al déficit de ácido fólico en los pacientes. También tenemos, por ejemplo, acá la falta de desarrollo, la sindactilia, falta de desarrollo en los dedos de las manos, también asociado a algunos fármacos. En cambio, las disrupciones ya no son malformaciones. Las disrupciones es cuando tenemos destrucción de un órgano o región corporal que estaba teniendo un desarrollo normal, pero fue dañado por una alteración extrínseca que no tiene nada que ver con la morfología. No son hereditarias, genéticamente el niño venía sano, un niño o niña venía sano o sana, pero se pierde, ¿verdad?, tejido o masa del embrión. Normalmente se ven asociadas a la presencia de bridas amnióticas. Las bridas amnióticas son pequeñas bandas de tejido amniótico que atraviesan la cavidad amniótica donde no deberían atravesarla y pues comprometen. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una banda amniótica que está rodeando el pie del niño, comprometiendo su desarrollo. Hay bandas amnióticas que amputan por completo dedos, piecitos, ¿verdad? Esas sí, si acaso son compatibles con la vida. Hay otras como la que vimos anteriormente que son incompatibles con la vida. Y se parece mucho disrupción a deformación. En la deformación, el niño, tanto genética como morfológicamente, se venía desarrollando bien. Sin embargo, debido a factores extrínsecos, se ven deformados, o sea, su forma normal se altera. Esa deformación puede darse por factores maternos o factores placentarios o fetales. En los factores maternos pueden estar la primera gestación, la falta de desarrollo del útero y la presencia de leiomiomas que aprieten al niño hacia adentro. O, por ejemplo, en la placenta, cuando tenemos oligoamnio, que es la falta de líquido. La cantidad de líquido es importante para que el niño pueda nadar y desarrollarse, pero si tienes poco líquido, se puede deformar, ¿verdad?, lo que es las distintas partes del feto. También la presencia de feto múltiple, ¿verdad? Un útero tiene compuesto la capacidad de un bebé. Ya cuando se desarrollan dos, estos pueden nacer con deformaciones, como por ejemplo el pie sambo, los piecitos súper enrolladísimos. Y también, bueno, si el niño no se acomoda bien, si está, por ejemplo, pélvico o transverso, eso puede llevar a algún tipo de compresión mecánica sobre él. Ahora, las secuencias es cuando vos tenés varias malformaciones que traen o que son consecuencia de una malformación anterior. Por ejemplo, tenemos algo llamado la secuencia de Robbins. En la secuencia de Robbins, la secuencia de Potter, el trastorno inicial va a ser una agenesia renal. El niño genéticamente no trae bien desarrollado sus riñoncitos. Ya sabemos que un feto que tenga riñones mal desarrollados va a producir o va a tener poca circulación de líquido amniótico, llamado oligoamnio o oligohidramnio.
Este oligohidramnio va a impedir el desarrollo del pulmón, lo cual lleva a una hipoplasia pulmonar. También, como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos alteraciones de las facies, la cara aplanada, las orejas aplanadas, el pie zambo, y normalmente se localiza en forma de nalga. Entonces, en posición de nalga. Entonces, la secuencia de Potter tiene un trastorno inicial, que podría ser la agenesia renal, y que va a llevar a una serie de consecuencias de la misma que no tendrían cabida o no se hubieran presentado si no hubiera existido este trastorno inicial. Entonces, el mejor ejemplo es la secuencia de Potter. Y una secuencia no es lo mismo que un síndrome. En el síndrome tenés varias anomalías que no están relacionadas entre sí, pero que sí vienen producidas por un trasfondo genético común. Por ejemplo, el síndrome que ya conocemos más común, que es el síndrome de la trisomía 21 o síndrome de Down, ya donde el paciente tiene alteración en el número de cromosomas. En vez de tener un par de cromosomas 21, tenemos un trío de cromosomas. Y ese exceso de material genético lo lleva a varias alteraciones, por ejemplo, cardíacas, faciales, gastrointestinales, neurales, etc. También en el periodo neonatal tenemos que conocer algunos términos como agenesia. Agenesia es la ausencia de un órgano por completo, no existe, lo busca el radiólogo, no lo encuentra. No es lo mismo que aplasia. En la aplasia vos naciste con el órgano, pero este no se desarrolla. Bueno, aunque generalmente, bueno, en la aplasia, aunque no encontres el órgano desarrollado, puede haber algunos restos de su primordio que indican que sí en algún momento existió el órgano. La atresia es una ausencia de abertura en órganos tubulares. Por ejemplo, vos no podés tener atresia hepática porque el hígado es un órgano sólido. Pero sí tenés atresia esofágica, atresia intestinal, atresia anal, correcto. Entonces eso se refiere a órganos tubulares. La hipoplasia tenés el órgano, pero está poco desarrollado. Y la hiperplasia es donde los órganos están aumentados en desarrollo, que en general no es un trastorno congénito, sino en algunas ocasiones puede ser trastornos congénitos, como por ejemplo la hiperplasia del píloro. Tenés un píloro grueso y eso no permite el vaciamiento gástrico y lleva a que el niño presente vómitos a repetición después del periodo postprandial. Y bueno, las causas principalmente de las malformaciones son genéticas y ambientales. Las ambientales pues están relacionadas tanto con infecciones como con enfermedades maternas. La diabetes mellitus ha repuntado como una causa de trastorno genético, así que las madres diabéticas tienen que tener mucho cuidado al momento de quedar embarazadas. Y algunos fármacos pues que se conocen como teratogénicos y dentro de los cuales está el alcohol. Ya saben lo que es el síndrome alcohólico fetal, drogas, andrógenos, la warfarina, la talidomida, muy famosa por producir meromelia y falta de desarrollo en las extremidades. Y obviamente las radiaciones. Las radiaciones en las embarazadas están contraindicadas en todos los sentidos. Y bueno, multifactoriales, que se dice actualmente que todos los trastornos genéticos son en realidad, perdón, todas las malformaciones genéticas son en realidad multifactoriales, que implica una combinación de genes en los padres y factores ambientales. Acá tenemos ejemplos de causas genéticas. Podemos tener aberraciones del cariotipo, como por ejemplo, vimos ya trastornos cromosómicos, alteraciones del genoma. Tenemos la trisomía 21, que es síndrome de Down, trisomía 13, síndrome de Patau,
y el trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. Estos dos que tienen menor frecuencia y mayor mortalidad. Ahora, las mutaciones monogénicas son aquellas conocidas como trastornos mendelianos y están asociadas a secuencias de herencia de Mendel. Entonces ahí hay trastornos autosómicos dominantes, autosómicos recesivos, corresponden al 90%. El 90% de los trastornos mendelianos son autosómicos dominantes o recesivos y solamente el 10% están asociados al cromosoma X. Por ejemplo, la condroplasia se debe a mutaciones de los receptores del factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, ese gen produce esta patología por la inhibición del crecimiento del hueso llevando a un enanismo. Entonces, ese es un tipo de mutaciones de monogenes. Ahora, en las causas ambientales deberíamos todos los médicos conocer cómo algo en el ambiente puede llevar a una malformación. Entonces ya conocemos lo que es el TORCH. El TORCH hay virus como la toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes, que en las primeras 8 semanas de gestación produce mayor predisposición a síndrome, dentro de los cuales hay anomalías craneofaciales y cardiovasculares. Actualmente se dice que incluso los virus de la gripe pueden afectar hasta cierto punto la formación congénita. El virus de la parotiditis, el VIH y los enterovirus. Por lo tanto, las embarazadas deben cuidarse mucho su higiene para evitar este tipo de malformaciones de causa adquirida. Acá tenemos, por ejemplo, la rubiola y todo lo que causa en el bebé. Hay una catarata congénita, defectos cardíacos, sordera y retraso mental. Claro que con la estrategia de vacunación en los niños y embarazadas, esto es cada vez menos frecuente de ver. El citomegalovirus produce una infección intrauterina sintomática. En el segundo trimestre es el más peligroso y normalmente afecta al sistema nervioso, llevando a retraso mental, microcefalia, sordera, al igual que la rubiola, y hepatoesplenomegalia. Dentro de los fármacos, pues ya dijimos el alcohol, la talidomida. La nicotina del cigarrillo aumenta la incidencia de abortos y partos prematuros, así como la restricción del crecimiento intrauterino. Y bueno, el síndrome alcohólico fetal es cada vez más frecuente en nuestro mundo y se relaciona a retraso del crecimiento, microcefalia, defectos del tabique auricular, es decir, comunicaciones interauriculares, hendiduras vertebrales cortas e hipoplasia maxilar. Aquí tenemos una cara de un niño con síndrome de alcoholismo fetal. En realidad es más frecuente de lo que conocemos y más que los problemas faciales que solo sirven para detectar el problema. Lo que más nos debería preocupar es el retraso mental. Y bueno, las radiaciones producen mutagenicidad y carcinogenicidad en las células somáticas, pero cuando afectan lo que son las células embrionarias, van a llevar a problemas teratógenos. Por ejemplo, podemos tener pacientes con microcefalia, ceguera, defectos craneales, la espina bífida, entre otros. Ahora, la diabetes materna se ve asociada en los niños a anomalías cardíacas, defectos del tubo neural y otros defectos del sistema nervioso central, pero principalmente a la macrosomía. La macrosomía es una entidad en la cual el niño se desarrolla demasiado dentro del útero, llevando a bebés que pesan 8, 9, 10, 11, 12, 13 libras. Y obviamente eso va a comprometer al momento del parto. Pueden morir intraútero porque tan niño tan grande, probablemente la mamá a veces se quede sin recursos para alimentarlo intraútero.
y fallezcan, ¿verdad? Lo cual se llama óbito fetal. Y también está la macrosomía asociada a problemas del parto, como por ejemplo que el niño se quede pegado, que es una retención fetal, distocia de hombros, distocia de cadera, agotamiento materno, estar pujando. Entonces, toda esa azúcar que tiene exceso la mamá y diabética va a llevar a un desarrollo exagerado del bebé. Ahora, hablando de la patogenia, ¿por qué se producen las malformaciones? Vamos a recordar un poco embriología. En embriología tenemos dos fases, un periodo embrionario y un periodo fetal. ¿Quién me puede decir de cuándo a cuándo es el periodo embrionario y de cuándo a cuándo es el periodo fetal? ¿Chico? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Bueno, el periodo embrionario se caracteriza por ser las primeras 8 semanas de gestación. Se dice que en esta semana, en estas primeras 8 semanas, se da la organogenia, es decir, se forman los órganos. Entonces, si ustedes exponen al producto en este periodo a cualquier agente teratogénico, infeccioso o ambiental, podemos tener defectos en los órganos que son severos. Luego, en el periodo fetal, que es entre las 9 y 36 semanas, los órganos se están normalmente desarrollando. Ya están formados, pero necesitan estimularse, desarrollarse. Como pueden ver, el sistema nervioso central, los ojos y los genitales externos se continúan desarrollando incluso en la vida post-uterina. Pero los demás se terminan de madurar, por así decirlo, en el periodo fetal. Entonces, acá también podemos tener defectos, pero puede que sean un poco menos severos en comparación con el periodo embrionario, que es muy crítico y muy susceptible. En el periodo embrionario precoz, que es antes de las 3 semanas, muchas veces la mamá ni siquiera se ha dado cuenta que está embarazada. Y bueno, por ejemplo, una buena peda, una fiesta, drogas, qué sé yo, un trauma puede llevar a pérdida espontánea del embrión, incluso pensando en la mujer que es una menstruación. Luego, entre la tercera y novena semana, hay mucha susceptibilidad a la teratogénesis y todavía en este periodo la mujer no se ha dado cuenta que está embarazada. Alrededor de la 4ª semana de embarazo probablemente empiece a sospecharlo, pero todavía no se va a estar cuidando. Y bueno, en el periodo fetal, que ya es después de las 8 semanas, hay crecimiento, maduración de órganos en las cuales la teratogenia es muy reducida, pero sigue habiendo riesgo de teratogenia. Normalmente los teratógenos actúan sobre la migración celular, sobre la proliferación celular, ya que ambas son muy importantes en el periodo embriológico. Las interacciones celulares, ¿verdad? Las células entre sí se dicen por dónde tienen que migrar. Por ejemplo, las células de la lantoide van migrando hacia la cresta gonadal para formar los genitales, las gonadas femeninas y masculinas. Entonces, todo eso se da gracias a interacciones celulares. También podemos encontrar asociación entre la célula y la matriz. Podemos ver una falta de regulación en lo que es la muerte celular programada. Recordemos que la apoptosis es un proceso fisiológico durante la embriogenia. Y bueno, también los efectos de las hormonas que consume la mamá o que tiene propiamente la mamá y fuerzas mecánicas puede afectar la morfología del embrión. Acá tenemos un ejemplo de cómo el déficit de vitamina A en la mamá puede llevar a una embriopatía en el bebé. Perdón, el déficit de la vitamina A en la mamá va a llevar a defectos en los ojos, pulmones, sistema cardiovascular, sistema genitourinario.
En cambio, las mamás que son muy estéticas y usan ácido retinoico en sus fármacos de la piel, pueden llevar al niño a efectos contrarios, como por ejemplo deformaciones craniofaciales, cardiopatías congénitas, ectopia, hipoplasia o aplasia del timo, malformaciones del sistema nervioso o alteraciones en los nervios, ya, en los miembros, perdón. Entonces, la vitamina A es muy peligrosa, debería estar entre rangos normales, principalmente durante el periodo embrionario. Ese era solo un ejemplo de una vitamina que puede afectar, ¿verdad?, congénitamente al bebé. Ahora, también en pediatría y un poco en patología deberíamos conocer las alteraciones o la clasificación del peso al nacer. Yo acá tengo un poco lo que creo que es la norma vieja, un poco de patología en la norma nicaragüense, donde el bebé se clasifica en adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional. Estos recién nacidos, cada país, según su población, tiene algo llamado percentiles. Los percentiles es como la línea máxima y mínima entre las cuales debería desarrollarse un bebé. Si yo me bajo, valga la redundancia, por debajo del percentil 10, voy a decir que una persona está pequeña para la edad gestacional o con bajo peso para la edad gestacional. ¿Por qué dicen para la edad gestacional? Bueno, porque yo puedo pesar 100 libras y ese niño puede pesar 100 libras, pero él tiene 10 años y yo tengo 31. Entonces, siempre se tiene que correlacionar con la edad que tiene el bebé. Entonces, estos parámetros van a ser distintos si el niño es pretérmino, si está a término o si es posttérmino, porque la edad gestacional influye en el peso que deberían presentar. Ahora, como les había mencionado, la prematuridad es la segunda causa más frecuente de mortalidad neonatal, después de las malformaciones congénitas. Y bueno, una prematuridad es cuando el bebé tiene menos de 37 semanas de gestación. Algo que puede llevarte a la prematuridad principalmente se ha demostrado que es la ruptura prematura de membranas placentarias. Lo que te puede llevar a la ruptura de membranas placentarias es el tabaco, historia previa de ruptura de membrana o historia previa de hemorragia vaginal. Los traumas también obstétricos pueden romper las membranas. Las infracciones intrauterinas también pueden llevar a un estímulo inicial de las contracciones en un bebé que no está a término. El 25% de los embarazos, perdón, de los partos pretérminos se ha encontrado esta bacteria. Y bueno, puede haber inflamación de las membranas placentarias o del cordón umbilical que afectan, ¿verdad?, al bebé. De acá tenemos que los principales patógenos encontrados han sido el ureaplasma uralítico, el micoplasma homini, la Gardnerella vaginalis, que es de transmisión sexual, las tricomonas, gonorrea y clamidia. Otra causa de prematuridad son las malformaciones uterinas. Muchas mujeres nunca en su vida fértil se hicieron un ultrasonido, sino que hasta el momento del embarazo se dan cuenta que tienen un útero bicorne o que, por ejemplo, tienen mioma. O una disfunción del cérvix, que no se mantiene cerrado, y cuando viene el peso del embarazo se abre hasta hacer el parto prematuro. Y otras alteraciones como es la inserción inadecuada de la placenta, llamada placenta previa, o cuando la paciente puede ser hipertensa y un aumento de la presión induce lo que es el desprendimiento placentario. Y bueno, también en la gestación múltiple, por la causa que habíamos hablado antes, cuando no se tiene suficiente espacio ni extensión en el útero, un embarazo gemelar normalmente puede quedar o puede suceder el parto en estado prematuro. Claro que esto va a llevarlo a complicaciones como la enfermedad de la membrana hialina, que produce una membranita de sustancia proteinácea en los alvéolos que produce una dificultad respiratoria severa.
Otra consecuencia de la prematuridad es la enterocolitis necrotizante, la sepsis, la hemorragia intravascular y otras complicaciones a largo plazo. Ahora, aparte de la prematuridad, tenemos lo que es la restricción de crecimiento intrauterino. Esta restricción es cuando el niño o la niña tiene todo su órgano formado, pero no terminan por varios motivos de madurarse. La falta de esta maduración o restricción de crecimiento fetal puede ser por factores fetales o por factores placentarios, como por ejemplo anomalías vasculares, umbilicales, desprendimiento de placenta, placenta previa, trombosis, infarto o embarazos múltiples. También las madres, por distintas causas, pueden llevar al niño a una restricción de crecimiento intrauterino, como por ejemplo las pacientes que padecen de preeclampsia o hipertensión crónica. Otras causas es el abuso de narcóticos, ingesta de alcohol, consumo de tabaco y la propia malnutrición materna. Pues si la mamá no está bien nutrida, no le va a dar al niño las herramientas suficientes para desarrollarse. Bueno, ahorita se va a acabar el tiempo, falta un poco con la conferencia. Vamos a acabar esta reunión y me voy a volver a conectar para que quede grabado.